¿Vos creés que se puede vivir de hacer videojuegos? Sí, claro. Es un oficio. Cuando llegué a hacer videojuegos y vi que era una realidad, dije, wow, me rompió la cabeza. Si crece uno, como que crecen todos. Entonces, la competencia, si es que la hay, es una competencia en todo caso sana, pero con miras a decir, che, hagamos más grande la industria. Fue maravilloso ver que la potencia de los videojuegos no solo venía por ahí, sino por la parte pedagógica. El juego es aprendizaje, se enseñaban jugando a los animales. Entonces digo, ¿cómo el juego no puede ser eso? ¿Cómo alguien que estudió psicopedagogía, que conoce muy bien lo que es una ludoteca, no puede decirme que en el juego hay aprendizaje y hay análisis? El problema de los videojuegos, en todo caso, si es que hay un problema en los videojuegos, es no jugarlos, es no jugar. El problema es volverse grande y decir, no, porque ya estamos grandes, no, yo ya no juego más, jueguito porque estoy grande. ¿Cuánto no sos libre cuando tenés una adicción? Por eso negar la adicción a los videojuegos es una estupidez. ¿Cómo sentís hoy la accesibilidad en videojuegos? La pregunta es particular porque, digo, hay un montón de formas de contestar esto, pero yo voy a ir al hueso. Y te podría decir malísima. Yo creo que los juegos tienen un precio. La culpa de todo esto lo tiene una gran corporación que no voy a decir que es Google, que nos dijo un día que los juegos eran gratis. Los juegos no son gratis, los juegos se pagan porque no lo hacen los extraterrestres, lo hacemos personas como vos, como yo. ¿Conocés mucha gente de la industria que no programe y haga videojuegos? Sí, sobre todo yo. ¿Cómo ves que el advenimiento de la inteligencia artificial va a afectar a la industria de los videojuegos? Ok, no me imaginaba que ibas a cerrar ahí. Bien, mi nombre es Alejandro Iparraguirre y estamos en el primer episodio de Art and Beats. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo arrancamos entonces con esta nueva sección aquí con Ale Iparraguirre, que le agradecemos muchísimo por venir a este primer programa de Art and Beats? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Pero yo re bien, acá andamos. La verdad que muy bien, gracias por esta invitación y este honor de estar acá en este primer episodio. Bueno, lo cierto es que el honor es nuestro, porque bueno, vamos a hablar un poquito, me encantaría iniciar un poco cronológico. Dale. Y si bien, bueno, hay una vida pública, por supuesto, que ya conocemos, pero bueno, como viste que el público se renueva, quizás alguien que haya encontrado este video, este podcast en algún lugar, nada, quizás se está preguntando un poco quién sos, básicamente. ¿Por qué me invita? Claro, básicamente. Y por qué decidimos iniciar así. Entonces, permitime presentarte brevemente. Dale. Y en todo caso, contradecime al respecto. Lo voy a hacer. A mí me gusta definir a Ale como una hada madrina. Nada, madrina. Bien. Porque considero que es una persona que, bueno, primeramente que estuvo desde los inicios de lo que es la industria de nuestros videojuegos aquí en Argentina, en la región, incluso en Latinoamérica, en un montón de espacios. Él, bueno, ha sido muy importante para el desarrollo de bueno, lo que es nuestra industria. Y además se ocupa, además de, bueno, haber trabajado activamente en la creación de Fundab y, bueno, diferentes espacios de los cuales vamos a hablar ahora, también, bueno, es una persona que se ocupó activamente de que exista una red de comunidades de desarrolladores de videojuegos aquí en Argentina, entre muchas cosas más de las cuales me interesa hablar en este podcast. Pero bueno, vuelvo a insistir, a mí me parecía muy importante que vos seas la primera persona en Art and Beats, porque bueno, sinceramente creo que antes hace un ratito hablábamos de que hay un grupo de fundadores. Bueno, considero que vos sos de ese grupo de personas que realmente hicieron y que fueron muy importantes para que inicie nuestra industria de videojuegos, así que nuevamente te agradezco. Y ahora me gustaría preguntarte, Ale, si vos tuvieras que presentarte, Sí, ¿qué digo yo? ¿qué dirías? Por lo pronto te voy a empezar contradiciendo, porque yo, a ver, que existe una red de comunidades y que existen las comunidades ya existe, no es por mí, la comunidad estaba, básicamente yo lo que hice fue por prender una llama que estaba ahí, o en todo caso de dar a conocer o ser un garante vocacional de una industria que es el desarrollo de videojuegos en una época que por ahí, bueno, también lo hablábamos un rato, ¿no? Alguien por ahí te decía, che, pero que vas a hacer videojuegos y un trabajo serio no tenés. Entonces era como medio difícil porque si vos arrancás por ahí es complicado. Entonces el fomento de una industria, por ahí es algo que yo en mi vocación no lo pensaba en hacer. ¿Qué es lo que hago? No me dedico, soy productor de videojuegos. Y cuando llegué a hacer videojuegos y vi que era una realidad, dije, wow, me rompió la cabeza. O aparte fue vocación, entonces dije, bueno, nada, ahí vamos. Y lo primero que dije, quiero devolver esto, porque cuando uno encuentra de trabajar lo que te gusta, es, bueno, obviamente me llena, me satisface. Bueno, ahí Confucio dice que cuando pasa eso no trabajas más, en realidad, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión de que nada, yo quería devolver eso. Y lo primero que empecé a hacer fue naturalmente fomento de la industria, ayudar a gente que haga videojuegos. Ahí me encontré un poco con la pedagogía, empecé a dar clases, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que pasaron.
Lo que nunca también pensé que iba a llegar a ser tan seria la cosa, digamos, ¿no? Y a veces me encuentro en reuniones con representantes de los gobiernos de Iberoamérica, ¿no? Agarré un programa que se llama Iberovideojuegos, que básicamente forman parte de los gobiernos de Iberoamérica, las dependencias de cultura o las dependencias de producción o economía que toman a los videojuegos como una industria cultural como la que es. Y bueno, y de repente me encuentro con reuniones con banderitas y esas cosas y yo decís, che, pará, viste cuando decís, se puso en serio, viste, ya no es broma, viste, ya empieza a pasar eso que bueno, me pone contento, me alegra, pero lo que más me gusta es esto, devolver eso y por ahí mentorear a gente, ¿no? Me pasaba eso, hoy tuve una reunión, por ejemplo, con una chica que tiene 21 años de Tucumán, que no fue alumna mía, pero le recomendaron alumnos míos, entonces, y fue re lindo porque vivo yo un poco esa emoción también, ¿no? De tener esa edad de decir, che, quiero hacer videojuegos y hay alguien que me va a ayudar, sí, obvio que te va a ayudar, ¿no? Porque es algo que me gusta y porque lo voy a disfrutar y por esto, Y por devolver una onda, digamos. sí, y agrego algo, que es algo que, bueno, personalmente también te agradezco por, bueno, en su momento le cuento un poco a la audiencia, he cursado Imagen Electrónica 1, la UNTREP. Mira alumno que lo estoy mirando, Sí, sí. No, en su momento cuando estaba... Y una de las cosas que creo que nos transmitiste y que, bueno, eh, creo que ocurre mucho en nuestra comunidad, por suerte, y le agradezco que así sea, es que está esta cuestión de que en realidad en nuestra industria, por lo menos, no sé cómo será en otras, pero si crece uno, como que crecen todos. Entonces, la competencia, si es que la hay, es una competencia en todo caso sana, pero con miras a decir, che, hagamos más grande la industria. Entonces, no solo que no tiene nada de malo que otro crezca, al revés, es bueno que tu, entre comillas, competencia, otro estudio, otro desarrollador, otra persona que está haciendo videojuegos, crezca en la industria y que eso no te está sacando el lugar, al contrario, está abriendo otras oportunidades, ¿no es cierto? Bueno, fíjate que por ahí alguien que está escuchando y no sabe mucho que hay una industria, no conoce, o por ahí consume videojuegos, pero viste, para esa persona por ahí nunca se puso a pensar, los videojuegos los hacen los extraterrestres. Sí, Entonces, o en Estados Unidos o Japón. claro, que Pero bueno, casi lo mismo. ¿qué pasó? Pero lo mismo. No, bueno, pero cuando pasa eso y te pones a pensar, en realidad, nada, los videojuegos, de vuelta, hacer los videojuegos es algo tan lindo, tan lindo y tan copado que yo creo que cuando vos disfrutás, mira, conozco un montón de gente que por ahí hace videojuegos y no juega videojuegos, pero no es gamer con él. Pero igual, de todos modos, ese sentido de comunidad está por el hecho de que la palabra comunidad la nombramos en el primer momento, lo decimos, hay una cuestión de sinergia ahí que no tiene que ver incluso casi hasta está aislado de una cuestión ideológica. Es una cuestión identitaria del sector. Luego, de repente hablar de una Game Jam que básicamente nace de forma natural, colaborativa entre desarrolladores, solo devs que se juntaban a desarrollar y hacían en realidad un videojuego con toda la disciplina que parece un videojuego. Digo, no sé, hacían desde la actuación de voz hasta la programación, que era la obvia. Y también el game design, que es esa tan trascendental, ¿no? Que es el alma del juego, buscar y diseñar esa experiencia. Claro, una sola persona hacer todo eso es como, wow, un montón. Y de repente se empezaron a colaborar y bueno, eso buscaron el término jam de la música y bueno, y dijeron, vamos a empezar a hacer videojuegos. Y che, vos, Facu, sos mejor músico que yo, Facu, viste, yo toco la armónica, pero he oído Facu nomás. Entonces, viste, mejor hace la música vos, yo mejor produzco, Facu. Bueno, pero vos también producís. Ah, y ahí empezamos. Pero bueno, y eso es una cuestión sinérgica que se da de forma natural. Y la Game Jam pasa a ser una misa, ¿viste? No importa qué Dios le reces. Es una misa que vas a celebrar y que va gente que entra en la industria o que quiere entrar a la industria y no sabe qué hacer, va a explorar una disciplina. Es tan lindo porque es improvisar. Qué más lindo que improvisar, jugar para buscar esa disciplina que te guste o ver si sos bueno o buena haciendo eso. Y por otro lado, gente como yo, que digo, estamos hace 7 años, 70 años, digo, haciendo juegos o un montón de tiempo en una industria que por ahí es joven, y de repente tenemos experiencia, pero lo hacemos, celebramos, es como, viste, la misa, vamos ahí. Así que nada, eso está buenísimo también. Yo creo que hay un montón de esos factores que hacen que esa cuestión de comunitaria sea intrínseca del sector. Y después la obvia es, sí, yo trabajé en otras industrias y no pasa. Podemos hablar de la música misma, sí, en sí, y hay una cuestión ahí lógica que ya que no, digo, yo qué sé, yo trabajé en marketing, en publicidad, bueno, muchas cosas, tecnología, web, pero bueno, digo, un montón de industrias que esto no pasaba. Hay una cuestión por ahí más del desarrollo, de comunidades de gente que por ahí hace software, o porque recién pensaban web, y un poco de eso, de ese sentimiento hay, pero bueno, videojuegos es mamá audiovisual, papá software, ¿viste? Es Claro. como medio ahí inevitable pensarlo, ¿no? Porque el ser humano siempre está comparando cosas todo el tiempo a ver qué es, porque lo nuevo lo tenemos que conocer. Así que nada, pero sí,
La verdad que es lindo el laburo de videojuegos y se siente así. Yo creo que para mucha gente. Y como todo, en todos lados, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala. Nada, y hay competencia sana también, y también es una industria que factura mucha plata también. Y eso es innegable. Lo que pasa es que, bueno, nada, ahí también hay una gran discusión que hay que ver un poco, y ahí sí empieza un poco la cuestión más ideológica, que bueno, qué modelo de industria que es, ¿no? Y ahí empieza una charla interesante que es un poco, bueno, mi metido de trabajo hoy, ¿no? Porque por un lado yo mentoreo gente y voy ahí, no me encanta la juventud y que puedan descubrir una vocación y trabajar de esto que es tan lindo, pero por otro lado también estoy hace mucho tiempo con mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, con algunas personas que entienden que tenemos que ya hace rato empezar a pensar en un modelo de industria serio y no solo eso, los gobiernos ya están ahí. Digo, ¿no? Recién contaba esto y parece que no, pero digo, es un interés. La reunión con Banderitas habla de que los gobiernos de Iberoamérica se juntaron para hacer un programa que quieren fomentar la industria del videojuego, y eso es innegable, ya pasa. Así que, nada, me parece que también hay que pensar ese modelo de industria y trabajar sobre eso para que esté bueno, para que sea una industria copada, digo, sana, digo, que un poco sea una industria también, que se pueda vivir de eso, digo, toda esa mirada, ¿no? Por lo menos de mi lado. Sí. Bueno, me gustaría ir un poco cronológico, Dale. justamente porque quizás haya gente que de nuevo pasa mucho esto, tipo Ujú. los videojuegos los hacen extraterrestres, o en Argentina se hacen videojuegos, ¿Hace cuánto? o no. Claro, empezar. Entonces, Listo. bueno, sé que hay una persona, una mujer particularmente en tu vida y para nuestra industria que fue muy importante, pero te quería preguntar, si vos tuvieras que ubicar el inicio del origen de nuestra industria, por lo menos Ujú. argentina, ¿cómo contarías esa historia? Bueno, en ese origen yo no estaba, ¿no? Porque otra cosa para contradecir de mi presentación, y lo vamos a hacer durante toda esta charla que estamos teniendo, yo te voy a estar contradiciendo todo el tiempo. Me voy a dedicar, pero específicamente a eso. No, yo no estaba en ese inicio de la industria. En ese inicio de la industria fue donde se juntaban en un grupo de correo, esto romántico, pero real, digo. Pero bueno, yo llegué unos años después, ¿no? Pero digo, se juntaban por un grupo de correo, digo, en ese momento, con cosas muy particulares que era un grupo de correo donde se juntaban porque empezaban a hacer juegos. Imaginen que eran 8, 7, no sé. Y bueno, ahí se juntaban en un local de comida rápida y hacían reuniones. Y bueno, son fundadores de la industria, que creo que no sé, el 70% de ese grupo de personas está hoy haciendo juegos. Y es re lindo porque, nada, porque es ahí. Pero bueno, ese me parece que fue el inicio. Va, me parece, no, estoy seguro que fue el inicio de eso, porque lo sé, porque conozco a esas personas. Y si lo tuviéramos que ubicar El temporalmente, tiempo, entre bueno, vamos a empezar con los años. Vos que te vas a poner bien. Bueno, vamos a hacer un sado. un No resumen, media bien, pero que yo a esta edad, veo ya, joder, mis 2 años. No, pero mirá, a ver, saquemos cuentas. Yo hace 17 años más o menos que hago juegos. Sí que podemos ir sacando cuentas más o menos. ¿Vos sos bueno con las cuentas? y más o Más menos. o menos, bueno, le calculé para atrás un poco y ahí vamos, pero Y estamos 2026, si tuviéramos 2027 sería 2010. 2009. Ponele por ahí. 2009. Sí, bueno, yo entré ahí. Y esto pasaba unos 4 años antes, ponele. Una cosa así, o en realidad más, porque ahí 2004, mira, me estoy acordando de fechas. Ahora sí, estoy volviendo ahí a la memoria y van cayendo las fechas. Mira, 2004 estoy casi seguro que se firmó ADVA, que es la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentina, con lo cual esto que te estoy contando pasó antes, ¿sí? Te puedo decir que porque también hay que ver qué inicio tomás, ¿no? Claro. Porque yo arranqué desde ahí por ese grupo, porque que tampoco podemos decir que es una industria, ¿entendés? ¿No? Entonces también digo, hay que ver cómo lo buscás. Pero digo, se juntó ahí, pero después también hay algo conmemorativo, digo, empecé ya a hablar institucionalmente, digo, la asociación, y en un punto me pasa que también hay un primer juego hecho que es el truco, ¿no? Y eso también es un sobrino, ¿viste? Con un tío, que bueno, que eso pasó hace 33, 34 años, Claro. ¿no? Y eso digo, podemos marcar como un inicio también. Pero bueno, yo estoy seguro que el 2004 se funda ADVA, viste, en el 2000 un poco se juntan, yo creo que venía también por ahí. Y yo después vuelvo y dijimos al 2008, 2009 por ahí, ¿no? Que como que llego yo. Sí, estamos bien Y para. en esa fecha, ¿no? Se entiende, digo, yo después llego Sí, sí. ya eso conformado, Claro. para que entiendan cómo llego yo también, ¿no? Para marcar ese punto ahí. Yo llego, ya había una asociación que era ADVA y ya existía la EVA, que es la Exposición de Videojuego Argentina. Yo llego a la EVA y flasheado total porque, porque aparte yo venía a hacer web. Bueno, mi historia es como loca también, porque encima empiezo a trabajar con fundadores de la industria, no es que arranqué en la industria chida tranqui, no. Ya había empresas conformadas, a ver, en ese momento estaba Sabaraza, Three Melons y QE9. Esas 3 empresas, había más empresas, pero digo, esas 3 eran, bueno, obviamente estaba Codenix también, que era la empresa donde yo empecé a trabajar, que con Juan Liniege, Ariel Mansur y Javier Calabró, perdón, Fernando Calabró, Javier dije, no sé por qué le dije Javier, Fernando Calabró, que, a ver, un artista, un genio.
bueno, que nada, después se terminó siendo los creadores de Godot, ¿no? Claro. Bueno, no Fer justamente, pero sí Juan y Ariel de Godot, que después como un poco que es un engine, ¿no? Bueno, voy mezclando cosas porque, bueno, ese es inicio. Pero bueno, eso ya pasaba ahí. Imagínense y dan la fecha, porque vieron 2004 la asociación, se crea la EVA por ahí, más o menos, y yo ya llegó 2008, 2009 ya la EVA esa. Bien, que es loco porque vos lo contás así, lo contás como, bueno, claro, ya había algo y también con el diario de ahora, en realidad es como algo que para mí, tanto, bueno, ADVA, Fundab, más o menos ocurren, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Para la historia de la humanidad. Claro, entiendo lo que decís, sí, como la mirada tuya para atrás. Claro, digo, uno que estuvo ahí dice, claro, esto pasó mucho antes. Y en realidad, por lo menos yo que creo que soy, si es que puedo considerarme parte de la industria, de una camada siguiente, por lo menos a esa, para mí como que pongo todo en la misma bolsa. Entiendo lo que decís, es que la mirada por ahí, ojo por ahí. Por eso está bueno, porque también es una historia reciente. Estamos hablando de, yo tengo 45 años, nací en el 81. Con lo cual es una historia reciente, ¿no? O sea, pasó hace muy poquito, claro, si te pones a pensar. Por eso, bueno, es la industria cultural más nueva que hay, claramente. Y para alguien que no tiene ni idea, contame un poco qué es ADVA y qué es Fundab. Bueno, Fundab, básicamente ADVA es como dije un poco recién, es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, ¿no? Un poco ese grupo de fundadores terminaron armando una asociación que hoy es básicamente el perfil de una cámara de empresas que también aúna desarrolladores independientes y básicamente nada, esto es muy argentino, pero es la primera cámara que se arma en Latinoamérica. La primera asociación de videojuegos que se arma en Latinoamérica. Y eso es un montón. Como región es un montón. Para ser argentino está buenísimo. Momento país. Y bueno, nada. Bueno, Godot es muy momento país. Pero digo, yo creo que Godot es más momento país porque es un gol de esos que por ahí inesperado, ¿no? La de ADVA es como, bueno, nada, está bien, sí. Y la EVA también es el primer evento de industria que se hace, ¿no? Porque está bueno los videojuegos para localizarse un poco. Yo siempre me gusta hablar de tres prismas, ¿no? Como mirado de tres prismas. Digo, la industria del desarrollo, la industria del consumo y los deportes electrónicos, los eSports, ¿no? Como para mirar desde otro lado, porque claro, ahí estás mirándolo con la tangente del deporte. Y eso te ayuda por lo menos a acomodarte, ¿no? Todo lo que estamos hablando desde ahora, desde que hablamos, desde que empezamos, es la industria del desarrollo. Que, como decíamos, no pasa solo en Marte, sino, y en Japón y Estados Unidos, sino también acá. Qué loco, porque sí, la verdad que es una historia reciente. Y bueno, para mí es muy específica. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías, digo, la asociación es ese formato. ADVA, yo cuando entré en la industria, lo primero que empecé a hacer fue eso, a trabajar con ADVA. Después, porque como les decía, les conté yo al principio, esto que me gustaba quería ayudar. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, yo creo en las instituciones. Entonces me acerqué a ADVA, fui socio de ADVA, estuve en la comisión directiva, produjo una EVA, la del 2012, mirá, me estoy acordando de eso también. Y bueno, y ya ahí para poner fechas en el 2012 también, para marcar otro año ahí, ya para seguir en tu cronología. Y no irnos, bueno, muy para reír, me voy por las ramas, pero estoy en el mismo árbol, no te preocupes, Facu, que no me voy a ir de ahí. Che, bueno, en ese 2012 lo que pasó fue algo muy concreto, que es el inicio un poco de lo que podríamos llamar Fundab. En realidad en ese momento se llamaba Gamester, ¿sí? Que básicamente fue una comunidad que comenzamos sobre todo con Guille Aberbuch, que bueno, nombramos todo esto, es muy fácil definirlo a Guille, porque Guille es el creador de la EVA, es el que armó la EVA, yo siempre cuento lo mismo, armó manuales de procedimiento el niño. Lo quiero, Guille, mi amigo Guille, y nada, y también es uno de los de estas personas que eran estas fundadores, ¿no? Y bueno, con Guille decidimos empezar a hacer un montón de cosas, que era empezar a nada, a pensar en los videojuegos y la educación, ¿sí? Esto 2012, bueno, vos nombraste un poco una persona, una mujer, que bueno, que entiendo que es Graciela Snoble a quien nombrabas, que Graciela yo la conozco en el 2011, ¿no? Porque también ese año marca todo, digo, ya ahí puedo marcar yo desde mi lado. Siempre obviamente estamos hablando de la historia y cuento un poco, yo ya ahí ya soy protagonista de esa historia un poco, entonces ya la cuento más un poco por ese lado, pero básicamente yo voy a un evento que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, que no podía creer que el Estado, el gobierno de mi país, esté haciendo un evento así. Se hizo en el hipódromo de Palermo y yo estaba cruzando Libertador y yo ya veía la cartelería y dije, guau, ¿qué está pasando acá? Porque dieron bueno, por lo menos en esa época yo tenía esa mirada del Estado, viste, como, bueno, hoy después de muchos años trabajando creo que no me cambió la mirada, pero sí tenía esa percepción de que el Estado era como, viste, una gente aburrida, que no hace nada copado, que, viste, como están pensando en otra cosa. Y la verdad que nada, la flasheé por el nivel de cartelería que había en el sentido de lo moderno que había, y ya el hecho de pensar en industrias culturales, ¿no? Mercado de industrias culturales, ya era un mercado,
y nada, ya que incorporen dentro de 6 sectores los videojuegos, ¿no? Estamos hablando de industrias culturales, ¿no? Audiovisual, siempre hago esto y me olvido de uno. Diseño, editorial, música, artes escénicas y videojuegos, bueno, los 6. Después esos sectores se extendieron a 15, no los voy a nombrar ni loco, pero bueno, esos 6 ya para mí era una locura. Estamos hablando del año 2011 de este evento. Bueno, 2011, espero que no afecte a la cronología, me voy un añito atrás, puedo volver en el tiempo. Pero bueno, en ese 2011 pasó eso, ahí la conozco Graciela. En ese punto, Graciela, para contar un poco, Graciela lamentablemente falleció, pero bueno, nada, es mi madrina pedagógica, no solo la mía, la de Guille también, de un montón de personas que nos marcó mucho en la vida. ¿Por qué? Porque Graciela fue pionera en todo lo que tiene que ver con el concepto de edutainment, todo lo que es el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Ella, hablando de años, en el año 2004 presentó su tesis de doctorado de psicopedagogía sobre los videojuegos en espacio de aprendizaje, ¿no? Y le dijeron, señor, usted está loca. Entonces le dijeron, no puedo hacer esto, imagínense, no incomprendida, ¿no? Y en el 2011 yo la conozco y tuvimos un almuerzo de 3 horas y media, 4 horas, no queríamos levantar ninguno de los dos. Porque fue maravilloso ver que la potencia de los videojuegos no solo venía por ahí, sino por la parte pedagógica. Y yo, sin querer, me empecé a encontrar con cosas de filosofía lúdica, me empecé a encontrar con una vocación lúdica, me empecé a dar cuenta que, esto está bueno. Y me gustó mucho conocerla a ella, y a partir de ahí empezamos con esa idea de trabajar eso, y fundamos un poco, fue por ahí. Inevitablemente fue por el lado de comunidades, porque en el año 2010 las comunidades se aunaban, hasta en ese momento en ADVA. En el año 2010 ADVA decide soltarle la mano al foro de ADVA, que era el foro más grande, y voy a decir esto, pero lo tengo recontra. Más grande no, bueno, a ver si más grande de vuelta, pero era el foro que más actividad tenía de desarrollo de videojuegos de Iberoamérica en ese momento. El foro de ADVA. Año 2010 le sueltan la mano porque se explota la burbuja de los juegos sociales. Farmville, todos esos juegos que básicamente, nada, un poco por ahí alguien se pasó por ahí, pero digo, juegos Facebook que estamos hablando, digo, que se explota esa burbuja porque básicamente nada, no consumía más nadie, ya no eran juegos, eran modelos de dependencia para publicidad. Horrible. Ya no era, hablando de industria, de que a veces no pasa que un poco se desvirtúa, se cambia un poco los juegos, son modelos de dependencia. Y bueno, y a partir de ahí, básicamente fundaba un poco también lo que empezó a hacer, pues bueno, nada, tratar de representar, o bueno, no buscábamos representar, pero sí trabajamos, yo no, pero trabajaba con fundadores de la industria, entonces un poco fue, che, loco, la comunidad es lo más fuerte que tiene la industria, y la asociación dejó de darle bola. Y encima no estaban todos de acuerdo en esa asociación, o sea, esa comisión directiva que le suelta la mano. Entonces, un poco lo que pasó fue, bueno, nos juntamos con algunas personas, Juan Linieski, de ahí incluso nace Duval también, que es Desarrolladores Unidos de Videojuegos de América Latina, Duval, muy loco, mira como cuál. Y ese fue también uno de los grupos, si no el más grande de Facebook, de desarrollo de videojuegos, que debe estar vivo todavía. Yo no entro a Facebook hace mucho, por suerte. Tengo ese placer hace mucho tiempo de no entrar a Facebook. Pero bueno, nada, me parece que sigue vivo. Y bueno, de ahí nace un poco esa cuestión, como una idea más así. Después, bueno, la industria terminó saliéndose de ahí. Muy raro, porque claro, ya no se vio representado por eso. Y bueno, y nace un poco después, bueno, la red de comunidades. Digo un poco después por el hecho de que en realidad un poco el trabajo que hace Fundab también, pero por un lado yo en el 2012 empiezo a trabajar a partir de ir al evento en Mica, y porque cuando pasó eso me involucré. Yo dije, che, el gobierno está haciendo esto, bueno, yo voy a ir a golpear la puerta todos los días a la Secretaría de Cultura de la Nación para decir que yo quiero ayudar. Y terminé en ese plan. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar. Entonces fui y me pareció bárbaro y me motivó ese evento y terminé trabajando por ahí. Es más, fue gracioso porque le ofrecen a Guille primero el cargo y Guille, nada, como que nada, al principio tuvo pretensiones, pidió un par de cosas, todo, y medio que los dos charlando nos dimos cuenta que él estaba para otra cosa. Guille es uno de los mejores diseñadores de juegos del país, de acá la China, pero compito con él con quien quiera, mira, porque es un genio. Y nada, y bueno, básicamente, pero no era la política para él. Digo la política porque, bueno, cuando uno trabaja en el Estado, por más que yo nunca milité, bueno, milito los videojuegos, el desarrollo de los videojuegos, pero digo, nunca milité en un partido político, la política igual está ahí, porque es el momento, cuando estás en el momento es política, digo, la palabra política es eso, el concepto política. Uno dice, está en la política y piensa que es funcionario público. Claro, en mi caso, nunca fui funcionario público, no creo que lo sea. Por lo menos no es mi intención. Así que nada. Bueno, ahí más o menos, no sé cómo venimos, pero de tiempo, pero estoy más o menos, y te adelanté bastante, porque igual, no, pero y con data. No, es que estas cosas a mí me parece importante hacerlas, porque como decías vos recién, están vivos los que formaron parte de todo esto. Entonces nada, es muy importante para mí que quede registro de nuestra historia de esto, así que gracias por tu relato. Ahora bueno,
ya yendo a un poquito más a la actualidad quizás, o tratando de avanzar un poco hacia acá, Bien. te pregunto algo que por ahí sigue pasando todavía. Esto de que veníamos hablando hace unos minutos, toma agua tranqui, igual no hay problema. Voy a hacer larga la pregunta, así podés tomar. Tire, tire. No, y entonces digo, como que por un lado pasa esto de que se cree que los videojuegos los hacen extraterrestres, pero de repente tenemos casos como el Preguntados. Ujú. Entonces, bueno, un poco la pregunta que te quiero hacer es, em, ya sé que es obvia la pregunta, Bueno, te dale. la voy a hacer para que vos me respondas como algo que, Se ve la gracia, dale. a partir de todo esto que estás contando, Mm, ¿cómo puede ser que pasó todo esto, mm. pero todavía haya gente que no entienda o no sepa que se hacen videojuegos en Bien, Argentina? ok, entiendo. Bueno, yo creo que pasa porque en realidad es mucho más simple la respuesta. Porque, digo, cuando sabes un poco de números, hablemos de números, los videojuegos, Argentina es el tercer país de consumo de videojuegos, o sea, a nivel facturación por cápita, es el tercer país, ¿entiende lo que digo? Viene a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel consumo viene primero Brasil, no, México, Brasil, sí, México, Brasil, Argentina, después Colombia. Cuando te pones a ver eso decís, bueno, perfecto, ok, ¿qué consumimos? Ah, ahí está el tema. Y cuando consumimos, la industria argentina que hace videojuegos, ¿los hace para Argentina? No. Digo, vos ves los números de exportación de videojuegos y en realidad el principal mercado es Estados Unidos y Europa. Listo. Ahí te lo expliqué. Claro. Entonces tiene que ver con hacia dónde va nuestra mirada Nosotros consumimos, como desarrolladores. no, eso por un lado, las dos cosas. A nivel eso y por otro lado, ¿qué consumimos? Y eso lo podemos definir en un concepto que yo llamo, me voy a hacer el teórico. Paradigma cultural. No lo llamo yo, digo, esto, bueno, yo lo hace un tiempo, hace un rato, hace un tiempito, unos segundos, unos minutos, que, que con algunas personas trabajamos un plan sectorial, digo, esto, bueno, nada, un poco este concepto de paradigma cultural, por ahí lo tengo que nombrar, me viene a la cabeza Ron Magariño. Ron Magariño es un empresario de videojuegos de Argentina y un gran impulsor de la industria. Eh, bueno, hace varias cosas, tiene un estudio que se llama Digilernals y básicamente hace juegos serios, que después podemos charlar un poco más, que tiene que ver un poco con esto del edutainment también. Y eh, básicamente en ese plan sectorial, en esa mirada o ese análisis sectorial que hacemos con él y todo, bueno, esto lo definimos como paradigma cultural, con esta idea de pensar en que no se hacen juegos porque no hay mercado, se dice, ¿no? Por un lado, porque esto lo discutimos en la industria todo el día. Claro. Es más, hay una cuestión hasta incluso ideológica. Che, no se puede hacer a juegos para acá, digo, ¿no? La identidad local y todo. Que no necesariamente para mí, en la discusión, no necesariamente tienen que hacer juegos para acá para tener una identidad. Digo, los juegos ya que se hacen son identidad local. Claro. Digo, es inevitable. A lo que voy porque es una industria cultural y uno se expresa haciendo juegos, con lo cual eso pasa. Pero bueno, la explicación es esa y ese paradigma cultural tiene que ver con el hecho de que, bueno, no pasó eso. Y eso no pasó por varios motivos, pero yo creo que no porque no haya mercado, es porque no se exploró el mercado acá. Pero bueno, van pasando cosas. Ahora en esta etapa, querido, viste que hay unos streaming. Bueno, hay unos streaming de algunos juegos que se están, viste, que tienen muchos seguidores. No, bueno, pero yo creo que pasa un poco eso también, digo, hay oleadas de eso, ¿no? También, digo, está cabiendo un poco ahora una oleada así de Sí. juegos locales y está cambiando ese paradigma local. Lo que pasa es que para mí no hay que forzarlo. ¿Entendés lo que digo? Creo que tiene que ver con un montón de cosas, porque parecen broma este pedido de los streaming, todo, pero en realidad eso es un medio de comunicación para jóvenes y parte de eso tiene que ver con llegar y decir, che, pero pará, ese desarrollador, yo también puedo. Y digo, y se mezcla un poco todo también. Yo creo que también hay una unión ahí entre quien consume videojuegos y quien desarrolla. Claro. Y Sobre todo cuando criticas juegos. Porque ahí para mí pasa algo ocupado. Cuando vos empezás a criticar un juego, viste que sí, loco, yo, viste, y en un momento empezás, no te estás dando cuenta, pero diseñás juegos. Y hay algo de la filosofía lúdica, ¿viste? ¿No? Eso de que cuando hay un punto ahí donde, bueno, la diferencia entre un juego y un juguete, vos esto lo escuchaste millones de veces, ya lo sabes dónde voy, ya me conoces, pero digo, voy ahí donde esa cuestión donde todo el mundo nacemos, cuando somos chicos, chicas, estamos peleando, ¿no? Con juguete en la mano, básicamente, porque la diferencia entre un juego y un juguete son las reglas. Entonces lo que estamos haciendo es anteponernos reglas. Estamos diseñando juegos. Corto. Entonces cuando jugás y te quejas de un juego, estás diseñando juegos. claro, totalmente. Por eso quiero ser tester. Y Sí. pensaba, porque cuando decías esto de los streamers y demás, justo hubo, creo, como una camada que a mí me pone muy contento. Le mando un saludo, por ejemplo, a los desarrolladores de Fábulas Porteñas, y bueno, de videojuegos que han trabajado. Ahora, lamentablemente voy a empezar a nombrar y me van a quedar algunos afuera, pero hubo videojuegos, por ejemplo, hablando de Malvinas, o bueno, La última carta. o Gauchos Inmortales, por ejemplo. Bueno, Sí. juegos que
claramente tienen como una identidad argentina porque está como bien impregnado en... Sí, porque tiene íconos Claro, digo, aparece Mate, qué sé yo. culturales. O bueno, o también hace poco que hubo videojuegos que tenían que ver con eso, bueno. Y después, bueno, hace un rato hablábamos, por ejemplo, del caso de Preguntados, por ejemplo, un videojuego que, bueno, justamente fue declarado De interés cultural de la nación, sí, me dediqué a eso, a declararlo de interés cultural de la nación. en un contexto donde, bueno, también, claro, digo, Preguntados, yo me acuerdo cuando salió, como que todo el mundo jugaba Preguntados, tipo, todo el mundo lo tenía en el celu. Y al mismo tiempo, vos le preguntabas a la gente, tipo, che, ¿se hacen videojuegos en Argentina? No, pero jugaste Preguntados, sí, y Bueno, pasa, lo que pasa es que, bueno, también yo creo que tiene que ver también, ahí sí ya hay una mirada más de que quienes hacemos juegos no pensamos para acá. Incluso Preguntado tampoco te ha pensado para acá. claro, En una charla con Max Cavazzani, el dueño de Ethermax, que es el estudio que hace Preguntado, nada, en una descripción, o bueno, en varias charlas, porque tuve varias charlas con él, un poco, nada, no está pensado para acá. O incluso es un tema más de exploración de mercado. Y también hay una cierta, si se quiere, viralización, ¿no? A partir de usuarios o adquisición de usuarios, hay un montón de formas de adquisición de usuarios, pero digo, a partir de ahí hay una cuestión de viralización que a veces no lo puedes explicar. Y si no, que me vengan a explicar por qué un simulador de una cabra vende lo que vende. Claro. No tenía manera de explicarlo, ¿no? Y, claro, sí. o no sé, o millones de, digo, para ir al caso más lógico, el Flappy Bird. Claro, sí, de repente, sí. Saltando a otros temas ahora, ya que hicimos ya el raconto histórico, me interesa como tocar ciertos puntos que van a ser medio desconexos entre sí. Ahora por ahí me voy a pelear un poquito con mi prima, que la quiero muchísimo. Me encanta. Ella como psicopedagoga, bueno, por lo menos en mi visión, va a ser un poco esquizofrénica esta parte de la charla porque voy a preguntarte algo que en realidad yo tengo una opinión, pero la voy a preguntar como si no la tuviera. A ver, dale. ¿Vos creés que los videojuegos pueden funcionar como una herramienta educativa? Ujú. ¿O en realidad es contraproducente para el aprendizaje del videojuego? Ujú. Bueno, a ver, tengo un montón de maneras de contestarte esto. Desde ya creo que sí es una herramienta educativa, pero no lo creo yo. Digo, ahí voy a ir por un lado concreto. Mira, todavía no hay una definición de videojuego de manera académica donde la comunidad académica estemos conformes o validemos esa definición. Ahora, yo estoy seguro de algo. Dentro de la definición de videojuegos está la definición del juego. Y si la contiene, digo, esto es matemática. No estoy dando ninguna locura. Y si en todo caso los videojuegos tienen la palabra o el concepto juego, el juego es aprendizaje. Y no lo digo yo, lo dijo Homo Ludens en un libro llamado... lo dijo Huizinga en un libro llamado Homo Ludens. Era al revés, che. Se me lengua la traba. Entonces, cuando vos te pones a ver eso, ¿qué dijo Johann Huizinga? Básicamente, los animales, los juegos son más hijos de la cultura porque los animales se enseñaban jugando. Entonces, cuando vos entras en ese concepto, te empezás a dar cuenta que el juego es aprendizaje, se enseñaban jugando a los animales. Entonces, digo, ¿cómo el juego no puede ser eso? ¿Cómo alguien que estudió psicopedagogía, que conoce muy bien lo que es una ludoteca, no puede decirme que en el juego en el juego hay aprendizaje y hay análisis? Y en este momento, claramente me estoy re peleando con tu prima, Que la quiero mucho y seguro, porque aparte creo que fue por ahí. Le mandamos un saludo a tu prima y cuando pierda me careo, no prima, no pasa nada. Pero digo, me parece que ahí hay una cuestión intrínseca. Digo, no lo digo yo, me parece que es como muy lógico. Es lógico. Entonces, después yo creo que la traemos, vamos a seguir con la esquizofrenia, si querés, y la locura, y la traemos un poco a tu prima de vuelta acá, y tu prima me estaría diciendo, no, pero ¿sabes lo que pasa? Vos si ves los niveles de sedentarismo que tienen los videojuegos, y me empezaría a hablar de la ludopatía, y por ahí me empezaría a hablar de las tecnoadicciones, ¿sí? O no, o en el mejor de los casos, por ahí, no sé, no quiero subestimarla a ella ni sobreestimarla, pero digo, es una cuestión, no la conozco, sigo bromeando con esto de tu prima, seguramente no tiene una prima. Pero bueno, digo, a lo que voy con todo esto, me parece que hay una cuestión ahí de charla mucho más técnica o más profunda sobre esa situación. Yo creo que por ahí el fundamento del otro lado va por ahí, y yo creo que eso tiene que ver con los estigmas, porque el problema de los videojuegos, en todo caso, si es que hay un problema en los videojuegos, es no jugarlos, es no jugar. El problema es volverse grande y decir, no, porque ya estamos grandes, no, yo ya no juego más jueguito porque estoy grande. Y hermano, si jugás no tenés más vida. Yo yo voy a hacer un modo toda mi vida porque voy a seguir jugando, lo lamento en el alma, porque me hace sentir vivo, y por eso diseñé juegos también, porque me expreso encima. Entonces el juego es lo más lindo que hay. Así que, ir jugué, nah. Pero digo, a lo que voy en ese punto, digo, me parece que el aprendizaje está ahí.
Y después hay una regla del game design que es, si vos no tenés más nada para enseñarle a nadie, a alguien en el diseño del juego, o sea, si vos no tenés más nada para enseñar, se te acabó el juego. Ya está. Porque todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo. La competencia es esa resiliencia de querer seguir aprobando algo, mostrando y jugando y descubriendo y todo lo que te pasa en un juego. Y teniendo miedo y todo eso. Así que ya lo creo que es una herramienta muy válida. Y lo demostró los hechos. Porque ese estigma se van fundiendo y van quedando ahí. Después sí es muy interesante hablar de la adicción a los videojuegos, como te decía, de las tecnoadicciones y de la ludopatía, que son cosas distintas, ¿no? Sobre todo tres cosas. Claro, sí, un fenómeno que, bueno, lamentablemente hoy está ocurriendo y que para mí se entrelaza. Vos dijiste algo, después lo llevaste a otro lado, pero también cuando uno deja de jugar, creo que cuando, no lo sé, esto ya estoy hablando sin saber, ¿no? Pero me parece que cuando uno juega, o si se puede decir, juega un juego de apostar, me pregunto si hay un juego en ese fenómeno. O sea, digo, como no sé si no estás como dejando de jugar de alguna manera cuando ya se torna, bueno, justamente algo de que simplemente tiene que ver por lo monetario o que, nada, uno no juega como, digo, uno creo que siempre juega para ganar, pero Está bien, igual para cuando te salís del sí, juego. se entiende lo que decís. Yo siento que el juego está preso en esa situación de ¿qué? De la apuesta en sí. Lo que pasa es que la situación, el problema no es tanto la apuesta en sí, como en hecho, porque de vuelta ahí como que desataron un montón de cosas. La ludopatía tiene un problema etimológico. La etimología es cómo se explican las palabras, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ludo viene de juego, ludopatía. La gente, decimos en la sociedad que está perdida por el juego. No, discúlpenme, está perdida por la apuesta, no por el juego. Y en todo caso la gente está perdida. Una de las principales condiciones de jugar, la principal excluyente condición de jugar es ser libres. ¿Cuándo no sos libre? Cuando tenés una adicción. Y ahí viene, por eso negar la adicción al videojuego es una estupidez. No tiene sentido. Claro que hay adicción al videojuego, como hay adicción a 7 millones de cosas. Pero el problema no es el objeto, sino la relación adictiva. Y en esa situación, ahí tenés que trabajar. Por eso a mí me gusta trabajar la prevención. Yo no puedo hacer tratamiento porque no estudié psicología ni soy médico. Entonces, pero sí me gusta trabajar esa situación. ¿Y qué lo hago? Bueno, hago un poco, o me interesa a veces justamente mostrar una actividad productiva dentro de eso. ¿Por qué? Y porque en realidad yo puedo trabajar con alguien que es adicto a, no sé, a una droga y venir y decirte, che, mirá, esta droga te hace mal, ¿sí? No sé, hablemos de la cocaína, por decir algo, no importa. Vos sos adicto a la cocaína, bueno, listo, te puedo dar 30 millones de muestras de cosas y en ningún momento me va a venir y me va a decir que la cocaína está buena. Me podés decir que la cocaína está buena, pero no te va a hacer reír, ¿entendés? Entonces eso está clarísimo. Ahora, ¿cómo le explico a alguien que es adicto a los videojuegos que los videojuegos están mal? ¿Desde qué lógica le explico eso? No te puedo explicar eso. Entonces te tengo que explicar la real de lo que pasa. El problema no es el juego. El problema es todo lo que dejas de hacer porque estás todo el tiempo ahí, porque en realidad es un escapismo, estás haciendo otra cosa. Pero el problema no es el juego. Es más, el juego habla muy bien de vos. El juego habla porque es una lección tuya, porque vos decidiste resguardarte en ese microambiente por algún motivo también. Y ahí empezás a desatar el problema, cuando empezás a trabajar bien. Conozco psicólogos, psicólogas que trabajan con gente que porque son adictos a los videojuegos y le preguntás qué juego juegan y no saben. Y entonces no entendés nada de videojuegos. ¿Por qué? Porque también dice algo ahí. Y eso es todo una elección de cosas. Entonces también hay que entender cómo trabajar. Y después, bueno, las tecnoadicciones, estamos todo el tiempo con el teléfono. Digo, es muy común eso. Mi escena clásica es viene una mamá, un papá, alguien, me viene con el teléfono así, me dice, che, Alejandro, no, porque mi hijo, mi hermano, mi hija está todo el día jugando a los videojuegos, ¿viste? Era mi segundo, ¿eh? Podría pasar en 2 minutos, ¿viste? Yo estoy ahí, pero, y señora, ¿qué hacemos? ¿Conoce las tecnoadicciones en casa usted? Porque me está hablando de, ¿entendés? Y ahí te empezás a dar cuenta que hay un montón de complejidades dentro de eso, no es solo una cuestión. Entonces es más profundo, este tema no es broma, no es broma, hay que echarlo en serio. El tema de las apuestas es muy difícil, no solo pasa acá. Y de esto la sociedad no habla, no se hace eco. ¿Por qué? Porque la industria hace que nada, decir las cosas como son, que salga la selección argentina de fútbol a vender que está bien apostar deportivamente y que es un juego. Y eso no está bueno, para nada bueno. Yo creo que se dieron cuenta igual. Bueno. Bien, perfecto. Sigo por otra tangente. Dale. No sé cómo venimos de tiempo, espero Sí, poder estamos tener bien, un rato perfecto. Sí. Salgo por otro lado. Hay algo que tiene, y que también acá quiero aclarar que no es que, o sea, a mí me encantan los videojuegos, de hecho mi trabajo final de grado fue un videojuego, y bueno, estamos en la industria de los videojuegos de alguna manera, así que obviamente que me apasionan. Dicho eso, no lo digo en detrimento de otro arte, o sea, digo, no, lo que voy a decir a continuación no es porque considere que el otro arte sea peor. Ok.
Lo que sí quiero marcar es esto de la posibilidad de crear un universo. Yo creo que hay algo que pasa con los videojuegos, que es que de repente vos, no sé, por ejemplo, tenés la película de Harry Potter. Para hacer la película de Harry Potter hicieron toda una escenografía que después el director o la directora o quien sea decide mostrarlo en ciertos planos. Con la diferencia de que cuando vos creás un videojuego, de alguna manera estás creando un universo, pero que le permitís transitar entre muchas comillas libremente Entiendo. al jugador, de alguna manera, ¿no? Y eso a mí por lo menos es algo que me apasiona, porque digo, es como abrirle la... Medio no lo tiene. Claro, de alguna manera es como que le abriste la posibilidad porque no lo dejas, o sea, justamente la gente que ha hecho la escenografía de Harry Potter habrá pasado horas y horas y horas y horas haciendo eso para que después por ahí quede en 5 segundos de película en esos planos. Mientras que, bueno, los desarrolladores que desarrollaron horas y horas y horas el diseño 3D, por ejemplo, de ese espacio, si uno quisiera colgarse, quedarse 2 horas mirando la pared, digo, lo podrías hacer. Entonces, y esto me lleva a pensar en una cosa que mi padre, analista de sistemas, que le mando un saludo, No, nos contaba cuando éramos chicos con mi hermano, que jugábamos al Mario, y a veces por ahí era medio cooperativo, pero a veces por ahí podías, como por error, digamos, como empujar a tu compañero, de tipo, eras Mario, podías empujar a Luigi y hacer que Luigi pierda. Y a veces con mi hermano nos peleábamos cuando éramos más chicos, ¿no? No, me hiciste perder, qué sé yo, y mi papá venía y nos decía, si el juego te deja hacerlo, está bien, digamos, ¿no? Como que no está mal, digamos, en el juego, ¿no? Y yo como que veo que crecí con eso. Y hay fenómenos que están ocurriendo hoy en día, bueno, salvo a un tema como más contemporáneo. Por ejemplo, ahora lo que pasa con el nuevo juego de Pokémon, que también para mí es como medio una especie de lavada de cara de la marca de alguna manera y que incorpora mecánicas y dinámicas de otros juegos en realidad, pero que bueno, no deja de por eso ser interesante, porque ve un montón de gente que está ahí sumándose. Este tema como de estos asaltos que empiezan a pasar de repente, ¿no? Con los... digamos, usuarios que van como a invadir. Bueno, a ver, el fenómeno de eso es Nintendo permite violencia. Claro. Cuando en realidad Nintendo es como, wow, pará, me estás cambiando las reglas del juego. Bueno, yo qué sé. Bueno, eso pasa un montón de cosas. Hay que ver también por qué pasa eso. Pero bueno, también tiene que ver con... Se puede hablar de un montón de cosas con respecto a esto, porque en realidad si vos te pones a pensar, hay que ver si atrás de eso hay una decisión de negocio, que para mí no. Arriba siempre hay una decisión de negocio. Lo que pasa es que el negocio siempre es, o mantenemos la cultura de Nintendo, que es muy rígida, es muy firme, que siempre fue muy bien. Y Nintendo es familia. Entonces, si familia no es violencia, claro, ¿entendés? Entonces es como, no se puede. Pero Nintendo también es diseño, Nintendo también es de utilidad. Yo qué sé, que en general Nintendo es cultura, Nintendo es un montón de cosas, Nintendo es solo videojuegos. Quienes somos desarrollar el videojuego en Nintendo, ¿entendés? No hay mucha discusión. Sí, obviamente, en su momento Sega, pero digo, era una discusión más tonta de revistas. Claro. Era otra cosa. Entonces, me parece que lo que pasa hoy, bueno, el paradigma es ese. Por ahí, poniendo y jugándonos un poco con la idea de juego de rol, me pongo en el rol de gerente de marketing de Nintendo y, bueno, no sé, sería una gran discusión esto. ¿Por qué? Y porque decís, bueno, rompo un paradigma grande, ¿por qué? Para habilitar algo de que las reglas, además cuando vi esta situación, esta noticia que vos contás, lo primero que pensé fue lo que te decía tu papá. Ahí le decía a tu hermano, que che, pero parás de decir, son las reglas, está bien, porque estaría mal. En todo caso es una decisión de los desarrolladores. Y mirá cómo te lo uno con el relato que vos venías. Vos decías, bueno, como medio los videojuegos tienen esa cuestión que yo venía pensando cuando vos decías, tienen dos condiciones muy concretas, que es la interacción y la inmersión. Entonces, pero como medio es maravilloso, ¿por qué? La relación de alguien que juega con el juego, porque es intrínseca esa relación. ¿Por qué? Porque vos construís la experiencia tuya, no te la cuenta la dirección de fotografía de la película. La contás vos ponés esa dirección de fotografía. Y fíjate cómo hay soporte a veces de fotografía en el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, por decir uno ahí, que está buenísimo, y una vez hice un safari fotográfico con eso. Con Ingrid, un copado, como contenido copado, ¿no? Me gusta mucho Red Dead Redemption 2. Pero bueno, me fui para ese lado. Y no solo eso, que viví la experiencia, sino que vos podés ser el director de fotografía, la directora de fotografía de esa situación. Y bueno, y eso se da por esas dos condiciones, por la interactividad y la inmersión. La interactividad, bueno, es obvio, es interactivo. Pero digo, todo es una redundancia incluso el juego siempre es interactivo. Y hay inmersión, sí. Es más, técnicamente se habla del círculo mágico, ¿no? De ese momento flow, donde vos estás en esas reglas, en ese momento. Por eso los juegos son serios.
jugar es cosa seria, decía Graciela Snaula. ¿Por qué? Y porque vos estabas jugando con tu hermano y te peleabas porque era cosa seria, porque querían ganar, porque estaban comiéndose el viaje, ¿entendés? Y vamos al punto. Bueno, todo eso pasa en los videojuegos, por eso como medio es muy flashero. Y quería ir a un punto donde cuando vos sos gamer y participás del videojuego, también lo estás haciendo un poco. ¿Por qué? Y ahí empieza la discusión donde, loco, o sea, yo hago un devlog, un diario de desarrollo, se lo muestro a alguien para que me dé decisiones a ver de qué voy tomando el juego, y después tomé yo una decisión y la gente se enoja. ¿Por qué te enojas? Si el juego es mío. No, el juego es mío, yo también juego, ¿entendés? Y ahí empieza esa cuestión donde el juego es mío, no, el juego es mío, bueno, pero lo desarrollo yo, pero está ahí la comunidad sos vos, yo te banco, ¿viste? Se da como esa relación que también es muy loca. Y eso pasa con los juegos, por eso los juegos son una pasión muy flashera, ¿viste? Y los que jugamos y disfrutamos nos damos cuenta, porque aparte es un mundo, es un resguardo también, y ese resguardo se puede volver una adicción, como dijimos, ¿no? Pero también es un resguardo hermoso, donde vos también podés estar en lugares donde querés estar y esos mundos te llevan a lugares. Bueno, te nombraba, para mí el Red Dead Redemption todavía el día de hoy es un flash, ¿viste? La cantidad de líneas narrativas que tiene, me vuelvo loco, me vuelvo loco. O sea, tengo planes, tengo citas conmigo mismo en el Red Dead Redemption 2, digo, no sé, para ir a pescar, ponerle. Claro. Yo qué sé. Bueno, es muy loco eso, ¿viste? Sí, y también hay algo como de que me pareció muy interesante tu respuesta. Digo, hay algo como del no hacer, digo, como que parecería como que nuestra contemporaneidad todo debería ser productivo, Sí. incluso el entretenimiento. Entonces, como que de repente en el juego, una cosa es, por ejemplo, juntarse a jugar un FIFA, tiene un fin en sí mismo, mientras que por ahí ir a, no sé, caminar por un bosque en un videojuego, si no estás ganando experiencia o farmeando materiales, Bueno, como que no sirve para está nada. bien, pero por ahí eso habla de la. Bueno, que cuando desarrollás y diseñás juegos hay un concepto de moneda blanda, moneda dura, monetización y economía interna del juego. El juego es un sistema, ¿no? Es un mundo creativo, es una IP, una propiedad intelectual, un mundo, creaciones y un sistema. Y como sistema, bueno, tenés economía. Pero no todos los juegos es de juntar puntito y ganar plata. Digo, eso se da también por un sistema de monetización. Yo creo que es más, en un punto es una imposición, porque un juego podría ser totalmente exploratorio, es un juego. Lo que pasa es que la productividad de un juego es el hecho de una misión, de una quest, de algo que tenés que ir a hacer, porque tenés algo que hacer en un juego siempre. Es más, hay un juego que se llama Execution, que me gusta mucho mostrarlo y contarlo. Pues es un juego que básicamente tenés una mira y tenés como una especie de muñeco, persona, no sabés medio qué es, y está atado así, y está atado y no se puede mover, y hay un viento y tenés la mira, y lo primero que haces es apretar el gatillo y lo matás, y no sabés ni qué está matando. Y el juego al principio te dice, todos tus actos tienen consecuencias. Ah, y viste, y me gusta hacerlo cuando daba charlas, ¿no? Y doy charlas todo el tiempo, pero digo, cuando daba charlas de poder mostrar juegos y cosas distintos, ¿no? Porque a veces el mainstream te muestra, bueno, el Fortnite, ¿no? Claro. Pero digo, en ese juego es muy loco, pues muy cortito, y hay una situación muy concreta donde, claro, en un escenario donde tú vienes a jugar y le, ¿quién quiere jugar? Todo yo, ¿viste? Y la persona, ¿viste? Como ya adrenalínicamente ¿viste? Le disparó y te mira y ahora qué hago. Y no sé, y el juego que le dijo. Y que todos mis actos tienen consecuencias. Bueno, mataste lo que era eso, que una persona, no sabes, vos querés que te mata, y vos lo querés volver a ejecutar el juego y los datos de registro ya aparecen muertos ese muñeco, esa persona, y no sabes quién es. Y eso te genera una frustración porque lo que te quiere decir es, che, ojo, pará. Dentro del juego tus actos tienen acciones también, ¿viste? Y está bueno porque, nada, te marca justamente un contrapunto de ese pensar de que los juegos tienen todo un tiempo una actividad productiva, o a mí me gusta mucho explorar el borde de los juegos. Claro. Eh, ¿Tiene condición de derrota o de victoria? ¿Ganás, perdés? Y si no pierdo, ¿qué onda? Bueno, pero estoy explorando, yo qué sé. ¿Es un juego? Sí, ¿por qué no? Viste, como que hay muchas cosas. A mí me parece que, aparte que hay tanta cantidad de juegos para jugar. Yo creo que es eso. Por ahí, viste, alguien te dice, bueno, vos estás metido en la industria. ¿Qué data me tirás? Viste, alguien que juega. A ver, tirando un jueguito. Y vos le decís, yo por ahí lo que digo es, no sé, tengo millones de juegos por ahí para tirar, pero digo, incluso nacionales, cosas copadas, pero fuera de eso, más allá que no entrar en esa, porque parece media básica, sino yo generalmente lo que trato a veces de decir es, bueno, buscá, ponete a buscar, dedicale más tiempo a buscar juegos que, a ver, me pasa lo mismo para una peli también, ¿no? Digo, porque si dejás que el algoritmo te dé lo que querés, y bueno, te están moldeando lo que vos querés consumir. Y entonces ahí empieza la otra discusión y pegamos la vuelta. Che, los juegos tienen que ser trillados para que sean nacionales. ¿Cuál es la identidad del desarrollo? Bueno, y hay que ver,
¿Por qué? Y porque si solo se muestra lo mainstream, bueno, nada, por ahí terminamos como la burbuja que explotó en el 2010 y hablamos hace un rato y termina siendo los juegos que ya no eran juegos, eran modelos de dependencia, ¿entendés? Entonces yo creo que, nada, yo creo que los juegos tienen un precio. La culpa de todo esto la tiene una gran corporación que no voy a decir, que es Google, que nos dijo un día que los juegos eran gratis. Los juegos no son gratis, los juegos se pagan porque no lo hacen los extraterrestres, lo hacemos personas como vos, como yo, y necesitamos cobrar para hacer juegos y que la gente disfrute y tenga pasatiempo. Y no necesariamente sean productivos. Eso es lo que yo pienso que es lo que decías vos. Digo, el juego es productivo, sí, claro que es productivo. Lo que pasa es que de un montón de lados es productivo. No tenés que hacer algo productivo dentro del juego para que sea productivo. Además, el pasatiempo, el entretenimiento, digo, son dos términos que el ocio es negar el ocio. Es la anteposición del negocio. ¿Sabías? Negocio, claro, de negar. Y todo eso que parece una boludez y muy obvia, tiene una cuestión muy concreta que es, nada, no estar todo el tiempo, que todo el tiempo te vas a estar produciendo, ¿viste? Y más sobre todo hoy, porque también si nos ponemos a ver la cantidad de enfermedades psicológicas, psiquiátricas que hay hoy, ¿y por qué son? Y por esa sobreproducción que venimos teniendo hace un montón de tiempo, por lo menos es lo que yo creo. Bien, salto a otro tema, nuevamente. Te quiero preguntar, hablando ahora, quizás sí va yéndome al mainstream, te quiero preguntar por el FIFA, especialmente, particularmente... Veo que lo estás nombrando. No, te quiero preguntar especialmente, ¿qué pasa con el FIFA 23 particularmente? Mirá, tenés data, tiene data, estuvieron haciendo data de producción acá. No, bueno, tomamos mi faceta como jugador. Bueno, tiré ya igual. Red Dead Redemption es un juego que me gusta mucho, lo jugué mucho, el 2. Soy medio clasiquero. Yo juego juegos como muy raros, juegos muchos de estudiantes, soy jurado de un montón de lugares, entonces también me lo paso jugando y analizando juegos, sobre todo el lado del desarrollo también. Pero bueno, me pasa que cuando juego yo todavía, gracias a Dios, puedo disfrutar de jugar, porque también cuando trabajas mucho en la industria te pasa eso, pero gracias a Dios yo creo que no me va a pasar nunca. Voy a seguir disfrutando porque soy muy gamer para muchas cosas. Pero sobre todo estoy jugando hoy solo yo, no juego con nadie, o sea, juego para mí, un poco esto, digo, la Red Dead Redemption eso, y la verdad que el FIFA es un juego que a mí me gusta mucho el fútbol, soy muy argentino con eso, pero soy hincha rarísimo, soy hincha de Boca, me gusta, me siento hincha de Boca real, pero soy simpatizante de Tigre, ¿viste? Porque toda mi vida viví, claro, eso para alguien decirle eso como dale, bueno, ¿soy Boca o soy de Tigre? ¿Cómo es? Y ahora, ¿viste? Me simpatizo por el cole de Munro, ¿viste? Por el colegial de Munro, porque vivo en Munro, claro, porque es del barrio, ¿entendés? Y yo soy hincha de fútbol, ¿se entiende? O sea, no importa el club. Alguien me diría, vos no sos hincha de fútbol. No, amo la pasión del fútbol, claro, y la admiro. No soy fanático de muy pocas cosas en mi vida, ¿entendés? Soy fanático de los Rolling Stones, por ejemplo, pero no soy fanático de muchas cosas en mi vida. Porque aparte es algo identitario, lo musical para mí es como muy fuerte. Yo entre fútbol y música me quedo como la música, pero el fútbol me encanta. Y sobre todo creo que porque tengo una faceta más de armar equipos, soy productor, entonces me gusta mucho y creo que tengo una vocación de director técnico incluso. Y bueno, el modo carrera del FIFA 23 me encanta. Me encanta y aparte creo que es una época, soy muy admirador de los jugadores de fútbol. Soy un argentino que me gusta mucho el fútbol, pero para mí hoy el mejor jugador de fútbol se llama Jude Bellingham y no es de hoy, esto lo vengo viendo desde el FIFA 23. No, pero es un jugador que me encanta y es inglés, entonces un argentino diciendo esto como dale, ¿viste? Me miran maradoniano y me más. Pero es la realidad, loco, es un futbolista tremendo, ¿entendés? Un tecnicismo de chico, o sea, todavía creo que tiene 20 años, ahora hace una locura, ¿viste? Y el FIFA 23 me gusta por eso, por la cama de jugadores y por el modo de juego. Claro. Y estoy muy involucrado con el FIFA, porque aparte conozco a uno de los productores generales del FIFA, que trabaja en Electronic Arts, que es argentino, hincha de Tigre también. Así que nada, tengo data, ¿viste? Entonces para mí esa versión del FIFA me gusta mucho. Y yo te quería preguntar algo en particular con respecto al FIFA en particular, el FIFA 23 puede ser. Sí, vale. Pero también aplicaría quizás para otros videojuegos similares. Bueno. ¿Sentís que hay algo como del realismo o del intento del realismo? Sí. Que de alguna manera arruina un poco la experiencia. O vos sentís que son dos nichos distintos por ahí, quizás. Bueno, no sé, te dejo a vos en el... No, está bueno. No, sí, pero es una linda pregunta, me gusta. Me gusta porque la unía al toque con algo. Hoy contaba que hablé con una chica, una tucumana, que le gusta mucho los videojuegos y algo que compartimos los dos, ella para mí es una gran diseñadora de videojuegos. Compartíamos algo los dos de que cuando vos diseñás juegos, a mí me gusta diseñar cosas fantásticas porque cuando empecé a hacer videojuegos las playé, gracias a Guille Aberbuch, una vez más lo nombro, Guille. Guille me dijo, porque yo no tengo mucha cultura lúdica, no jugué muchos juegos en mi vida, pero
Guille vino un día, me dijo, me preguntó 3 cosas y me dijo, che, mira, jugate este, mirá. Y me dio el Shadow of the Colossus. Vos ya esta pregunta, yo caigo ahí siempre, ese juego vos seguramente ya lo sabes, pero digo, hay muchas cosas que te construyes. Pero bueno, y sabés qué preguntármelo. Pero digo, en ese punto ahí me pasó que el Shadow of the Colossus, si no jugar un jugazo, pero digo, me volví loco porque dije, wow, yendo a esto de la realidad y lo fantástico, ¿no? No nos vayamos del poco. Y me pasó que cuando llegó el primer coloso, ¿viste? Y dije el nivel de proporción y digo, loco, esto no. En un juego me rompió la cabeza. Dije, en un juego hacer lo que se te cante. Claro. Y a la vez cuando empecé a diseñar juegos, me pasó que me gusta diseñar desde la realidad. Voy a hacer crafting de hierbas, perfecto. Vamos a analizar las hierbas de los biomas y me pongo a investigar. Y de repente me encontré viendo aleación de metales para hacer crafting y espadas, viste, medievales. Sí. Y amo eso. Pero, y voy un poco a esto que decías vos. Entonces la respuesta es no. No rompe nada el realismo. Lo que pasa que, ¿dónde lo rompe? ¿Cuál es el objetivo del diseño? Porque yo puedo arrancar investigando y después voy a le hago lo que quiero. ¿Entendés? Entonces, en ese punto, bueno, hay que ver en qué momento del realismo tenés. Y después no confundirlo un simulador con un videojuego. Un simulador. ¿Por qué? Porque el simulador tiene, justamente, y volviendo a la productividad, tiene otro concepto que es la productividad. Es el entrenamiento. En un entorno donde te sale mucho más barato hacerlo y mucho menos riesgoso y tienes toda ventaja. Con la Fórmula 1 por ahí de repente. Claro. O los conductores de drones de la guerra. Claro. Para ser más triste, ¿no? Que eso es peor. Bueno, está bien, pero Sí, pero también es. se va en la tonalidad de las preguntas que me vas haciendo, digo. Sí. ¿Está haciendo seria esta entrevista o no? Sí, por supuesto. Entonces, vamos, no neguemos nada, la verdad. Salto a otro tema. Te quiero preguntar cómo sentís hoy la accesibilidad en videojuegos. Tanto, bueno, quizás el caso más complejo para mí, no sé si vos coincidís, es el tema de para personas ciegas en particular, o sea, el hecho de que, bueno, alguien ciego pueda jugar un videojuego, que normalmente está más basado en la imagen, pero quizás hay otras cuestiones también, como puede ser el tema de los mandos adaptados y demás. Entonces te quería preguntar, por ahí en particular en Argentina, pero en realidad en el mundo, ¿cómo estás viendo hoy el tema de la accesibilidad? A ver, la pregunta es particular porque, digo, hay un montón de formas de contestar esto, pero yo voy a ir al hueso. Y te podría decir malísima. ¿Por qué? Porque en realidad no sé si es mala o buena, porque es un poco, la accesibilidad no es absoluta. No hay juegos accesibles y no accesibles. Porque es un idealismo eso. Es una utopía la accesibilidad. La accesibilidad es un ejercicio. La pregunta por ahí sería, o no quiero yo ponerme en tu lugar y repreguntarme, pero sería, che, ¿vos pensás que los desarrolladores están pensando en la accesibilidad de los videojuegos? Y yo ahí te digo, creo que no. Entonces me parece que no. ¿Y por qué? Porque no es un negocio. No, sí, claro que es un negocio. Miren los datos de las personas con discapacidad. ¿Cuánto porcentaje? ¿Qué nichos de mercado hay ahí? Nichos de mercado. Sí, claro, esas personas consumen también. No hay que regalárselos. No, los pueden comprar. Está bien. Entonces, está bueno, me gusta pensar en la accesibilidad. ¿Entiendes? Claro. Entonces lo que quiero decir es, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Por un tema ético? ¿Por un tema de industria? ¿Por qué? ¿Por mercado? Bueno, es un mercado. Te estoy diciendo es verdad esto. Estoy siendo irónico, pero también es verdad. El mercado es real y aquí hay mercado. Miren los porcentajes. Pregúntale a ChatGPT. Están ahí. Entonces también hay niveles de accesibilidad. El tema es que no hay eso. ¿Controles alternativos hay? Sí, claro. Desde muchos lados. Lo que pasa es que la accesibilidad no solo es para personas con discapacidad. La accesibilidad es cuánto vale un videojuego y quién tiene acceso a un periférico que vale $30 millones para jugarlo. Entonces también es la accesibilidad, es eso. Entonces es un montón de cosas la accesibilidad, es un ejercicio. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión ética de la profesión que tenemos que trabajar sobre esa situación. Ética empática, sobre todo empática. Digo ética porque rememora una cuestión más institucional de educación. Pero a mí me gusta hablar más de empatía, digo, sobre todo la industria de videojuegos que dijimos que hay comunidad y buena onda. Bueno, nada, tenemos que empezar a charlar de esto. Yo ya arranqué hace un rato. Lo que pasa es que para mí es muy fácil es para mí. Es como hablar de que nunca me faltó nada, claro, es una situación de privilegio, pero digo, para mí es muy fácil porque yo, cuando tenía 3 años, nació la persona más linda de mi vida, que es la razón de mi existir, la luz de mis ojos, que es mi hermano Diego, que es discapacitado, y que tiene parálisis cerebral, y que no camina, y que nada, tiene un montón de discapacidades, y que claro, digo, es muy fácil, porque cuando viví con una persona con discapacidad, inevitablemente estás pensando, digo, por eso te contesto diciendo la accesibilidad es un ejercicio de pensar de que las otras personas se puedan poner del otro lado para entender que no tenés que estacionar en una rampa de capacidad porque hay una persona que está en una silla de ruedas. Y si no pasa nunca nadie. Claro. ¿Se entiende?
salto a otro tema. Este tema me apasiona un montón y me quedaría un montón. No, pero hay que mucho, pero bueno, que lo contesté después. Sí, sí. Y de paso, perdón, sí le quiero mandar un saludo a la gente que se ocupa de, o por lo menos yo conozco, y me parece que son los que más se ocupan. Del tema de accesibilidad. Sí, que bueno, en su momento cuando armaron el evento de Access Game. Access Game, sí, lo hicimos con Fundavi y con La Guarida. Exactamente, y La Guarida que ahora, están trabajando particularmente, en hospitales, en un montón de espacios, llevando... ¿Querés contarnos un poco de eso? Dale, cuento La Guarida. Miguel y Dylan, dos chicos genios de la vida. Bueno, esto del laburo también me llevó a conocerlos, dos amigos. Hacen La Guarida. La Guarida es un grupo de chicos que hacían gamers, se juntaban a jugar, a viciar, ¿no? Y bueno, y tenían un sentido social, querían hacer algo y empezaron a hacer varias cosas. Bueno, lo voy a cortar un poquito para... Terminaron haciendo porque hicieron otras actividades antes, pero después se dieron cuenta, che, hagamos algo de videojuegos porque nos gustan los videojuegos. Entonces, ¿cómo podemos mezclar lo social con videojuegos? Le gusta la tecnología y todo eso, y bueno, empezaron a armar consolas de videojuegos en valijas y las donan en hospitales, sobre todo para chicos y chicas que tienen enfermedades terminales, ¿viste? Y que por ahí están mucho tiempo en el hospital y pasan tiempo ahí y no saben qué hacer. Entonces, el videojuego ahí tiene un sentido muy lindo. Y cuando los conocí me partió la cabeza. Y dije, yo quiero ser amigo de esta gente. Así que, bueno, y ahí nació ese evento, Access Game, que vos dijiste, que lo hicimos una sola vez. Tenemos ganas seguramente de hacerlo otra vez. Y bueno, juntamos con Fundavi La Guarida y hicimos ese evento, que fue un evento de moda, arte, videojuegos y discapacidad. Hicimos un programa de streaming, estuvo buenísimo. Participó un montón de gente. Digo, bueno, nombraste a ellos, inevitablemente lo nombro a Chicho también, ¿no? A Chicho lo tenés, vos lo conocés a Chicho. Sí. Le mandamos un saludo también a Chicho. Porque Chicho es una persona que también trabaja mucho por la accesibilidad y le mandamos un desarrollador de videojuegos, un programador que también trabaja mucho con el tema de accesibilidad. Él tiene su discapacidad también, así que muy lindo eso. Y obviamente le mando un saludo a mi hermano Diego José, que seguramente va a ver este programa, porque aparte mira todas mis charlas cuando no extraña, así que le mandamos un saludo grande y Dieguito para vos. Hermoso. Mocoso y respetuoso. Saltando a otro tema, ahora sí. Te quiero preguntar, yo te soy sincero, soy bastante tecno-optimista. Ok. Pero por ahí tengo una postura quizás un poco solarpunk por ahí, en el sentido de que yo quiero creer que la tecnología viene para ayudarnos, no que vamos a ser tan estúpidos de permitir que algo que creamos nosotros como seres humanos sea capaz de destruirnos como sociedad. Entonces te quiero hacer la pregunta, ¿cómo ves que el advenimiento de la inteligencia artificial va a afectar a la industria de los videojuegos? Ok, no me imaginaba que ibas a cerrar ahí. Yo estaba en Black Mirror, después. Estaba en Black Mirror y me llegaste a otro lado. Mirá, yo creo que, yendo al punto, es profundo esto, porque cada vez que preguntan esto, viste, también es polémico, porque, viste, una persona que trabaja en tecnología y qué va a decir. Mira, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y empecemos por ahí, ¿no? Porque, digo, los videojuegos, mira, si vos pones a ver de ese lado, a veces te preguntan, che, ¿los videojuegos cómo hacen? ¿Trabajan con inteligencia artificial? Y claro, la respuesta es todo lo que no es un personaje que lo controlás, es inteligencia artificial. Claro, pero desde hace un montón, ¿no? Por eso de antes, lo que pasa es que ahora hay interfaces que vos podés trabajar con concepto de inteligencia artificial, con data, digo, ChatGPT. Claro. Pero digo, porque ahora aparece eso. Ahora, ahora sí vuelvo un poco a tu pregunta concreta y digo, che, mirá, si me estás hablando de que de ChatGPT me estás hablando, por ejemplo, o de que del avance de la tecnología, mirá, yo creo que existe mucho tecno-optimismo acrítico. Yo siento que vos sos crítico porque si no, no me estarías preguntando esto. Entonces, vamos a ponernos que vos sos crítico, no acrítico. Porque sí, porque el tecno-optimismo acrítico lo que dice es que este es un término que tengo que nombrar a mi ex compañera, a María Bazán, lo acuñó ella este término, así que el tecno-optimismo crítico, que lo vengo elaborando hace mucho, sobre todo porque vemos ciertas personas que por ahí esto, de que se creen que, viste, que nos van a controlar los robots y no sé qué, o esa mirada para ir a algo más polémico, incluso de que nos va a enseñarle programación a todos los chicos que están en la primaria, y no entienden, porque vos le decís, y vos entendés la diferencia entre programación y algoritmia, no. Entonces, ¿cómo querés hablar de? Entonces está hablando sin saber. Porque para mí hay que enseñarle algoritmos, lógica de programación. Porque programación es el lenguaje de programación, si querés, si vas al punto. Y si ves el lenguaje, tienen que aprender inglés. Miren, sí, está todo bien, obviamente que tienen que aprender inglés, pero tampoco te vas a morir si no aprendes inglés. Porque a mí cuando era chiquito me decían que si no aprendí inglés me iban a morir. Y la verdad, y very difficult como Carlitos Tevez, y yo tengo relaciones con un montón de gente en inglés, pero eu non falo portugués, mas se você falar devagar, eu entender. O sea, es como que, viste, me gustan otros idiomas también. ¿Por qué no? Porque inglés. Bueno, entonces, viste, hay como mucho ahí. Nada.
¿Se entiende, no? Entonces, Sí. ¿se entendió mi respuesta? Porque puedo ir a concreto y decirle, sí, para mí es una herramienta, está bueno. Y te va a quitar el trabajo, no estés pensando. Porque si estás pensando que otra cosa te quita el trabajo, porque no encontraste tu vocación. ¿Por qué no te preocupás por buscar tu vocación? Bien. Después hay otra charla que es otra, que no la vamos a tener ahora, que es dónde busca esa información, la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual. Eso es otra charla. Pero es otra charla. Pero empezamos a tenerla desde Google, que lo nombré hace un rato. Si vamos a tenerlas ahí, sí, porque si vamos a charlar de la hipocresía de los derechos, de que toma Google y todo, y vos después vas a la red social y le publicaste la fotito y no te importa nada, y no te das cuenta que una vez que publicás la foto no es más tuya, bueno, no, empecemos a hablar de concepto de ciudadanía digital, empecemos a hablar de otra cosa. Bien, Y me estoy empezando a enojar. Fue muy completa la respuesta. Bueno, está bien. Bueno, aunque hayas creído que fue reducida. Bien, ahora sí yo tengo que hacerte la última pregunta por cuestiones de tiempo. Dale. Y me gustaría por ahí que cerremos un poco, quizás alguien que de repente, bueno, esta charla por ahí le resultó interesante Sí. y por ahí quiera hacer videojuegos, o le gustan mucho los videojuegos y se imagina formando parte porque bueno, de alguna manera en nuestro mundo capitalista uno piensa, bueno, ¿de qué voy a laburar? Entonces, por ahí te quiero hacer como dos preguntas asociadas. Dale. ¿De qué puede vivir alguien en la vida de Sí. los videojuegos? Bien, y porque digo, ¿solo es para desarrollar videojuegos o solo jugarlos o hay opciones, bueno, etcétera? Dale. Y la otra pregunta asociada a eso mismo, alguien que por ahí esté dando sus primeros pasos, ¿qué le aconsejarías hoy que, bueno, que empiece a buscar o indague o se conecte, ya sea por las redes sociales o por donde sea, y escriba o lo que sea, para ver desde dónde se puede conectar de alguna manera? Bien, hagamos lo más genérico posible para que la gente que por ahí englobar a alguien y diga, che, bueno, a ver cómo me involucro, qué puedo pensar. Primero esto, buscar la vocación. Entonces, si te gustan los videojuegos, lo podés abordar en un montón de lugares. Si jugás videojuegos y te gusta porque te divertís con tus amigos, con tus amigas, bueno, listo, por ahí no es tu vocación. Estás jugando, podés jugar. Pero además, si te interesa y querés laburarlo, porque ves, che, me gusta mucho. Ah, bueno, listo, pues a ver de dónde lo laburás. Y podés hacer de un streaming, a ver, podés ir al desarrollo. El desarrollo tiene un montón de disciplinas, ¿sí? Todas las expresiones de arte. Puedes programar, puedes hacer la actuación de voz, en una de las expresiones de arte, para nombrar algo raro. ¿Puedo hacer videojuegos sin saber programar? Sí, obvio, claro. Sí, más sobre todo hoy con la inteligencia artificial que no tenés que aprender inglés. Y conocés mucha gente de la industria que no programe y haga videojuegos. Sí, sobre todo yo. Bueno, pero hay un montón de gente. Eso es porque esta cuestión Sí, es un mito, esa cuestión irónica de que todo el mundo tenemos que programar y no. Pero sí está bueno saber algoritmia, que esto que decía, que es la lógica de la programación, no solamente entender cómo funciona algo, es lo que hoy podemos llamar armado prompt. No, claro, está poniendo saber cómo armar un prompt. Bueno, es entender que estás dando instrucciones a un robot, ni más ni menos. Leyes de Asimov, vayamos a las leyes de Asimov. Y ahí se van a dar cuenta de que no van a controlar los robots. Dentro de toda esa situación, creo que es importante acercarse a personas, instituciones, de esto hay un montón. Hablamos de comunidades, hay comunidades, vean, vincúlense. Hay cuestiones de educación, viste, yo que sé, a nivel temporal, no sé en qué momento estás viendo esto, pero hay una situación ahí donde hay materias gratis, yo doy clase en el FADU, en la UBA, una cátedra con 200 estudiantes, en Discord lo hacemos, che, ¿qué más querés? Sí. Venía a hacer juegos, andá a una llama, está la Global Game Jam que se hace juegos en todo el mundo. Es más, hay una temática secreta que esperamos al último uso horario del mundo, que es Hawái, para no decirle nada a nadie. Mirá qué buena onda que tenemos. Entonces, si querés hacer juego, va por ahí. Y después, si no sabés qué, porque no sé, por ahí te gustan los idiomas y querés hacer traducción o localización de juegos, también es una disciplina complementaria. O marketing, o no sé, o de vuelta periodismo. O querés competir, podés competir. Hay eSport por todos lados. En Argentina hay un montón de deportes electrónicos. Por todos lados, en universidades. Googleá, metete. Perfecto. Entonces, ¿vos creés que se puede vivir de hacer videojuegos? Sí, claro. Es un oficio, pero podés vivir, obvio que sí, claro que podés vivir de esto. Y la pregunta de, ¿podés vivir de esto? Bueno, depende de vos también, no le pongas tanta carga al sector. Porque si vas a mirar los números de exitistas de los videojuegos y vas a decir esto es un montón de plata, sí, pero está concentrada en poca gente, como pasa en la mayoría de las industrias. Con lo cual también tiene un montón de otras afecciones. Hoy está en crisis la industria. ¿Es el mejor lugar para laburar? Y depende, ¿con qué lo comparás? Si es tu vocación, sí es el mejor lugar. Para mí, mirá la vocación primero. Después, bueno, obviamente cada persona tiene una situación distinta, pero bueno, ahí donde te tenés que acercar a alguien que te pueda asesorar, ayudar un poco con eso y guiarte. Y para eso, nada, hay que buscar. Hay gente en la industria de videojuegos como yo que hacemos todo tipo de eso. Por supuesto. Y agrego, si me permitís, también muchas veces por estudiar algo afín a hacer videojuegos, en mi caso, bueno, fue artes electrónicas, que no es precisamente videojuegos, si bien, bueno, yo lo llevé un poco por ese lado, pero de repente por ahí aprendes un montón de habilidades, como puede ser editar un audio, no sé, trabajar en Photoshop, qué sé yo, programar, que por ahí después, a mí por lo menos me ha pasado de
trabajar haciendo videojuegos, pero también por ahí me ha pasado de trabajar, no sé, haciendo páginas web o aplicaciones para clientes, o trabajar en audio para clientes o videos para clientes, no sé, publicidad, qué sé yo, como que cosas que por ahí aprendes dentro del arte, también por ahí te puede servir para otra industria que por ahí es Están ligados a otra industria. claro, eso que no están es cerquita. total. Y más hoy en día, bueno, eso, que me parece que vamos como en un mundo, parecería como un poco más del uso de las nuevas tecnologías y todo esto, y que la programación para mí es importante pero digo, creo que ya la programación pasó a como a otro nivel, me parece que como es importante para otros roles también, ¿no? O sea, digo, sos abogado. Por eso hablaba del algoritmo y digo, a veces está bueno aprender la lógica, no ponerte a aprender un idioma, PHP Claro. o Python o GDScript, que es el de Godot. Claro. Cualquiera, digo, no importa, no tenés que ponerte a aprender, tenés que por ahí saber más algoritmia, digo. Pero también antes de eso, a mí me gusta por ahí un pasito más atrás, que es, che, no sé qué hacer. Y eso es el tema de la exploración vocacional. Y los videojuegos tienen mucho para explorar. Si te gustan los videojuegos y no tenés una vocación, y bueno, probá. Si los videojuegos puedes probar, puedes ir a una jam y probar. Probalo. Son unas buenas ventas. Excelente. Bueno, gracias Ale. No sé dónde lo vamos a publicar bien esto, pero vamos a dejar seguramente en donde sea, en una descripción, tus Instagram, tus redes. De redes uso Instagram y LinkedIn. Perfecto. Son las dos redes tuyas. Así que bueno, ahí les invito personalmente a que revisen un poco la data que tiene Ale, porque seguramente, de nuevo, no sé en qué momento van a estar viendo esto, pero seguramente esté o promocionando alguna charla o hablando de algún evento. No importa cuando vean esto, pero Ale va a estar laburando seguro va a en la industria. Va a estar en alguna, y probablemente si te querés montar a esta cuestión de los videojuegos, seguro vas a encontrar como algo para meter. Así que bueno, de nuevo, gracias por sumarte al primer episodio de Arte en Bits. Le agradezco mucho a Matt, que está aquí detrás, la gente no lo está viendo, pero está detrás de cámara. Matt Picture, especialmente, que es la productora que se está encargando de llevar adelante, por supuesto con el apoyo de Onomatopeya, claramente, que estoy aquí dando una mano a toda la gestión. Y bueno, esperamos que sea un ciclo que nos traiga muchas alegrías. Y bueno, si yo vine como primer invitado, les voy a pasar. Sí, esperemos que sí. Así que bueno, gracias, Ale. Gracias, gente, saludos. Bueno, nos vimos bien ahí, ¿no? Sí, lo único que nos olvidamos del sponsor. Boludo, los pochones están buenísimos. No lo nombraste. No. ¿Para quién son? Vamos a meter esto como después. Macacán, boludo. ¿Con coco? No, me vuelvo loco. Sí, no, están buenardos. Sí, Boludo, como ¿están buenos, en serio? Bueno, en serio, ¿los ponemos de vuelta? Sí, para mí lo metemos esto como después de los créditos. No sé quién va a editarlo, pero... Yo estoy cortando mi ayuno igual. Sí, sí. Muy bien, ¿eh?